Muchísimas gracias, Florencia. Y una vez más, ¿no? El poder de la pregunta, ¿no es cierto? De la interpelación. Y traigo esto que compartías de que si bien uno se puede inspirar, como cada organización o cada territorio tiene su propia identidad, su propia idiosincrasia, y eso es lo que la hace muy rica, ¿no? Yo siempre digo que cada organización es como una suerte de huella digital, es única, no hay otra repetible, entonces lo que de repente nos puede inspirar y nos puede servir como un punto de partida, después hay que adaptarlo con las particularidades y la riqueza de cada organización. Así que muchísimas gracias por esa respuesta. Bueno, y ahora vamos con Jessica y le voy a preguntar cómo preparamos al sector para responder a riesgos globales emergentes, o sea, climáticos, tecnológicos, migratorios, con una mirada inclusiva e interseccional. Bueno, a ver, un poco traigo todo lo que venimos conversando. Creo que esto de trabajar la sustentabilidad con los equipos de trabajo, permeando en la cultura, bueno, tiene que ver un poco también con esto, ¿no? Con decir, bueno, ¿qué desafíos hay, ¿no? Eh, Nosotros a la hora de diseñar un producto, empezamos a contemplar, no sé, la temática de la economía plateada, el envejecimiento poblacional, ¿sí? ¿Cómo eso está impactando en nuestro producto, en la forma que cotizamos, en la forma en que medimos riesgos, ¿sí? Bueno, es un tema que está en agenda hoy, ¿no? Eh, También habíamos traído antes que yo había mencionado el tema de la conciencia aseguradora, ¿sí? La educación financiera. Quizás la tecnología puede venir como una aliada, ¿sí? Que ayer un poco en el panel de la tarde estuvieron conversando esto, ¿no? Cómo la inteligencia artificial puede ayudar a superar algunas barreras vinculadas a la educación financiera, a la segmentación de los clientes, ¿sí? Entender un poco ahí qué papel, digamos, vamos a tener como aseguradoras en tratar de llegar con nuestros seguros a más personas, ¿sí? A, digo, bueno, hoy el seguro a quién llega, quién conoce el seguro, ¿no? Hay distintos tipos de seguros, todos tenemos de las aseguradoras que formamos parte. Nosotros hablando quizás de seguros de personas, bueno, hay todo un desafío todavía, una conciencia aseguradora, una educación financiera, y bueno, y eso también, y de llegar a sectores vulnerables, a sectores que hoy no tienen acceso, que no ven el riesgo, ¿sí? Para también, digamos, en esto, ¿no? De trabajar de manera extendida y garantizarles a ellos también la sustentabilidad, ¿no? Un poco creo que pasa también por ahí. Eh, y digamos, yo veo ese, bueno, y obviamente los riesgos climáticos, ¿no? Entender esto, bueno, mi póliza asegura ante qué situaciones, ¿sí? Cómo yo me comporto con mis clientes ante esto. Y después, bueno, también nosotros trabajamos mucho la mirada de la inclusión, una mirada más empática y demás en todo lo que es el relacionamiento con los clientes, ¿no? La temática del duelo, la temática de las enfermedades, ¿sí? Cómo atender a los beneficiarios, nada, cuestiones que nos hacen más humanos, ¿sí? Como compañía, entender también todas estas realidades sociales que están en agenda pública, ayudan también a que las compañías puedan permear de una manera distinta, impacten de manera distinta y el propósito que nos une, ¿sí? A todos, aunque sea acá en Life, que es este de cuidar toda forma de vida y todo lo que nos rodea, realmente permee nuestra cultura. Así que bueno, creo que son esos un poco los desafíos que yo veo en agenda y bueno, y cómo irlos abordando hacia dentro de las organizaciones. Gracias, Jessica. Y acá traes esta palabra del cuidado, el cuidar. Estuvimos ahí junto con Catalina, que sé que ella también estuvo en un gran encuentro del movimiento B en Amazonia, y uno de los ejes que más se trabajó y más se hizo hincapié es esto, el cuidado, ¿no? El cuidado de las personas, el cuidado del planeta y el cuidado de lo que nos rodea desde nuestra organización, ¿no es cierto? Porque a veces también mismo en este afán de ir hacia una nueva estrategia y demás, nos olvidamos de esto tan potente que es el cuidado. Así que bueno, gracias por traer esto porque es troncal para esta manera de generar nuevas formas de negocios. Bueno, y ahora Catalina, le voy a preguntar
¿Qué capacidad nuevas debe desarrollar el talento del sector para liderar en un contexto donde lo ambiental, lo social y lo tecnológico están cada vez más interconectados? Me encanta esta pregunta porque siento que finalmente ponemos el centro en las personas, ¿ya? Las organizaciones somos un grupo de personas que tomamos decisiones en conjunto y que eso es lo que finalmente termina repercutiendo en nuestros resultados, tanto sociales, ambientales como económicos. Y sin lugar a dudas tenemos bastantes desafíos, o sea, venimos de una sociedad súper pragmática, con un foco importante en la rentabilidad y donde dejamos de lado también otros elementos como el cuidado, por ejemplo, o temas mucho más humanos y que necesitamos volver a desarrollar. De hecho, hay algo, un framework muy que a mí me gusta bastante y que estoy adentrándome más en esto porque creo que es fundamental para que logremos nuestros objetivos como sociedad más sostenible, que tiene que ver con los Inner Development Goals, finalmente como todos estos objetivos de desarrollo internos. Si queremos ser una sociedad sostenible, tenemos que ser personas sostenibles. Y es algo que nosotros también nos hemos propuesto bastante como uno de nuestros pilares fundamentales en el trabajo en la compañía, es trabajar esta cultura de la que ya hemos hablado bastante. Y para ello, ¿qué necesitamos? Necesitamos colaboradores que sean primero conscientes de sí mismos, que sean conscientes de sus propias necesidades, porque somos personas trabajando, no somos máquinas, entonces tenemos que buscar entornos de trabajo que sean sanos para las personas y que permitan el desarrollo de cada uno. Necesitamos colaboradores que sean conscientes de su entorno más cercano, que conozcan desde lo técnico su trabajo, pero que también conozcan qué es lo que hacen las otras áreas de las compañías. Y necesitamos colaboradores que comprendan su entorno externo, que sean capaces de poder conectar con las necesidades de los clientes, de los corredores, de los aseguradores, del planeta, de la sociedad en general. Y todo esto para poder generar ¿qué? Colaboración, trabajar en conjunto, poder primero que todo comprender los problemas complejos a los que nos enfrentamos desde una mirada sistémica, no desde la isla personal de cada uno. Porque finalmente eso es lo que nos lleva, cuando lo vemos desde esa mirada, es lo que nos lleva a soluciones parciales, soluciones de corto plazo, y sabemos que esta es una carrera de largo plazo. Ojalá lo hubiéramos entendido antes, tal vez como sociedad, pero necesitamos poder generar mayor colaboración, necesitamos poder mirar las problemáticas desde distintos enfoques, y para eso también es fundamental el diálogo, que es algo que a veces también como sociedad nos cuesta bastante. Conversar con otros, tomar aquello que nos sirva y buscar puntos de encuentro, ¿ya? Yo de repente pasa harto en las organizaciones que hay temas entre dos áreas que no se pueden resolver simplemente porque no se han juntado a conversarlo directamente. Y eso es algo que nosotros tenemos que hacer y que sabemos que es la clave para poder avanzar hacia una cultura más sostenible, sin dejar de lado, por supuesto, todo el conocimiento técnico que ya muy bien mencionaban antes. Necesitamos saber qué son los distintos escenarios climáticos, necesitamos saber cuál es el impacto que puede tener la industria aseguradora, necesitamos saber cómo, de hecho, nos va a impactar a nosotros. En Chile tenemos un historial importante de catástrofes medioambientales, desde terremotos, tsunamis, granizos, o sea, es algo que nos afecta mucho, pero ¿cómo esto va a aumentar o disminuir en base al cambio climático? Todos estos elementos como súper concretos y técnicos, es importante también que como industria los empecemos a desarrollar y a compartirlos. Ya cuando yo hablo también de colaboración, creo que es importante que lo veamos fuera de la compañía, ya lo dijimos, el ODS 17 es sumamente importante, porque no podemos hacer esto solos, o sea, tenemos un desafío gigante como humanidad. eh, y necesitamos poder trabajar en conjunto, compartir el conocimiento, armar proyectos que puedan de cierta manera servir a estos pequeños objetivos que nos tenemos que plantear en pos de poder construir una industria mucho, mucho, mucho más sostenible. Y la base para todo eso, creo que son dos valores humanos relevantes, que son la empatía y la compasión. Creo que si no desarrollamos esas habilidades, primero para uno y para el resto, va a ser difícil que podamos lograr esta coherencia de la que hablábamos, que es sumamente fundamental en un entorno donde todas las empresas nos vemos muy desafiadas por el entorno externo a responder a las distintas necesidades y problemáticas que hay. Muchísimas gracias, Catalina, muy rico
tu respuesta y acá empezamos a ver de repente en la organización para desarrollar esos talentos, como a mí lo que me resulta muy, muy interesante es ver, no importa el sector, ¿no? Porque quizás yo vengo de otros sectores, pero cómo hay cosas que nos atraviesan a todos y cómo de repente la organización, las empresas nos volvemos escuelas, ¿no? Escuelas a acompañar el desarrollo de estos talentos. Bueno, la misma pregunta se la voy a hacer a Florencia, que es, ¿qué capacidades nuevas debe desarrollar el talento del sector para liderar en un contexto donde lo ambiental, lo social y lo tecnológico están cada vez más interconectados? Yo creo que básicamente un pensamiento sistémico, entender que todos estos elementos no son de manera, ¿no?, individualizados, sino que forman parte de un sistema, porque eso entonces nos abre la puerta a entender que esto tiene que ver, insisto, con un cambio cultural. Perdón. Entender eh, la innovación, la innovación como un proceso sostenible en el tiempo. La innovación no tiene que ver con hacer cosas novedosas todo el tiempo, sino con generar nuevas formas de pensamiento. Me parece que todo esto que vamos diciendo, y como decía Catalina hace un momento, tiene que ver con las personas. Y como vos bien decías, Débora, independientemente de dónde esté parada esta persona, todos me parece que nos viene bien el ejercicio de entender cuáles son las nuevas habilidades que está bueno que podamos desarrollar porque nos va a permitir transitar mejor el lugar donde tengamos que estar, la organización en la que tengamos que estar, si es que tenemos esta intención de pertenecer a una sociedad, a unas organizaciones donde tengan esta mirada de sostenibilidad. Desde ya la inteligencia emocional, lo decía Cata hace un momento, la empatía, pero además la escucha activa. Y la escucha activa es un punto que a mí me gusta y me interesa porque tiene que ver con escuchar al otro, pero dejando mis prejuicios de lado. Porque entonces si no es una escucha sesgada y ya no nos sirve, porque entonces nos van a contar lo que querramos escuchar. Y estamos hablando desde hace un buen rato de lo que se trata es de dar este paso hacia adelante, ¿no? No estar en el confort del propio pensamiento o de la propia cognición. El autoconocimiento, qué del otro me resulta cerca y qué me resulta lejos, qué procesos voy a poder implementar de manera más inmediata y cuáles me quedan más lejos. La autorregulación, qué me molesta del otro, lo decía Cata, las áreas no se juntan o tienen una enemistad, y bueno, ¿y cómo trabajamos eso? Bueno, ¿qué me molesta del otro? La intencionalidad, interpretar qué me viene. Y sobre todo la comunicación, porque muchas veces nos olvidamos que entre lo que digo y lo que se entiende, siempre digo lo mismo, está el cañón del Colorado, que es un montón, hay una distancia enorme. Y esto es comunicación de puertas adentro y aplica a todas las preguntas que veníamos haciendo, que nos veníamos pensando, y de puertas hacia afuera. ¿Cómo nos vamos a comunicar con los clientes, con la sociedad, con los proveedores que forman parte también del ecosistema? Creo que tiene que ver todo esto con algo que decía Grisel, con un liderazgo ético y adaptativo. Me parece que si trabajamos sobre estas cuestiones, no puede salir mal. 100% de acuerdo, Flor. Hay un ejercicio hermoso que yo ya lo uso como una herramienta que tiene 3 puntos cuando uno empieza un diálogo, que uno es, cuando uno empieza una conversación, es lo primero es el valor de estar juntos que el estar de acuerdo. Utilizar la energía del compartir y no de convencer. La energía del compartir es la que viene de la panza, la del convencer nos sale de la garganta y autorregular nuestro diálogo, nuestro vocabulario y tener esta escucha activa. Cuando uno empieza a hacer ese ejercicio, es mágico lo que empieza a ocurrir y también los velos que uno empieza, ¿no? A tirar. Así que, bueno, hermoso. Bueno, y la última pregunta es para Grisel y es, ¿qué indicadores nos permite evaluar el impacto real, no solo discursivo, de las estrategias de inclusión y sostenibilidad? Bueno, hoy íbamos hablando a lo largo de las preguntas un poquito de esto, ¿no? Hablábamos de que cuando uno arma una estrategia y se plantea objetivos a largo, a corto, mediano y largo plazo, hace un ejercicio de medirse todo el tiempo. Y ese medir lleva a abrir la comunicación, esto que les decía, abrir el diálogo con el grupo de interés. Y cuando uno habla ese diálogo, escucha, pero tiene que responder, y la mejor forma siempre de responder
es más allá de acciones y comunicaciones, es un muy buen reporte o de sostenibilidad o balance social o reporte integrado, como lo quieran llamar, porque ahí uno da respuestas. Lo mágico de esto es dar respuestas cuantitativas y no cualitativas, porque se me ríen siempre que digo esta frase, pero hay que salir del storytelling y pasar al story doing, porque si no, siempre contamos lo que pareciera o cuál sería lo ideal del hacer, ¿no? Entonces, es fundamental el tema de evaluarse y medir. Ahora, ¿cómo medirse? Y acá la pregunta es súper amplia, podría estar horas, pero prometo hacerlo lo más breve posible. Si yo tengo que hablar en una organización, hoy les decía al principio, ¿cómo planteo mi estrategia? ¿No? Bueno, tengo que entender dónde estoy parado. Esa es la primera medición. La primera medición es trabajar, la primera herramienta de medición es una autoevaluación en los 3 criterios para entender cómo estamos. La segunda evaluación es respecto a los objetivos que me puse. Y acá puede entrar el ejercicio de materialidad o un ejercicio un poco más sencillo que tiene que ver con puntuales indicadores de ESG, que pueden salir de distintas herramientas. Pacto Global, nosotros que somos cooperativa también lo trabajamos con los principios cooperativos, pueden salir de los principios WEBs, pero el tema es, o de otros internacionales, hoy creo que lo mencionaba Florencia, todo lo que tenemos para medirnos de forma internacional. Los estándares GRI, los estándares SASB, bueno, hay una batería hermosa para trabajar. El tema es cuál se ajusta a la organización. Y ahí está de nuevo, propósito, cultura, qué trabajamos en esa estrategia para decidir de a poco cómo vamos a ir avanzando con esos indicadores. ¿Cuál es el indicador que necesito en esa etapa de mi estrategia, en ese momento de responder justamente a lo que habría en ese diálogo? En el caso particular nuestro, y sobre todo con el tema de inclusión, un tema que para las aseguradoras, una industria súper masculinizada, y que este tema vino como un choque al principio, nada mejor que haber trabajado con el Instituto Danés. Se los traigo como también para que se los lleven como información. Trabajar en lo que tiene que ver en materia de derechos humanos, la debida diligencia de derechos humanos empieza a ser abarcativa. Nosotros tenemos un claim que decimos que somos la segunda porque lo primero sos vos, porque ponemos las personas en el centro, porque pensamos primero en el futuro y primero en lo que nos importa, que son las personas. Y ahí tengo que tener, y vuelvo a la pregunta anterior sin querer, a la coherencia. Si yo estoy diciéndole esto a la gente, ¿cómo medí a la gente? ¿Cómo mido mi estrategia? ¿Cómo mido lo que voy a dar? Entonces, una de las herramientas para medir, les recomiendo Instituto Danés, que te medicen en materia de derechos humanos. Esto te permite que cuando vos vayas a armar una estrategia de inclusión, de equidad dentro de la organización, tenga pie y cabeza, para decirlo en castellano. Tenga pie y cabeza y esté atado de nuevo al negocio. No te estoy haciendo algo por fuera de lo que trabajamos acá. Estoy incluyendo a las personas que aseguro. Después recién mencionaba todas las herramientas que existen, pero una muy buena es medirse, sobre todo en el caso de las aseguradoras, que trabajamos con reaseguradores, la mayoría SASB en Estados Unidos o los GRI en Europa, son un muy buen alineamiento para entender el posicionamiento donde estamos, en qué estamos avanzando. Creo que Cata decía esto, ¿no? De traer ejemplos o querer imponer políticas o indicadores de afuera puede ser comprometido si acá no está listo para ser absorbido por cuestiones de políticas internas de nuestro país, en el caso de Argentina, por ejemplo. Entonces, sí son un muy buen indicador para ir aproximándose a esa estrategia. Entonces, otra buena medición y que recomiendo son los GRI. Sobre todo cuando uno quiere dar pasos reales sobre ASG. Medirse con ODS es un buen ejercicio inicial, pero hay que aprender a medirse con ODS, porque todo el mundo lee el título del ODS. El ODS tiene 169 metas, más de 600 indicadores. ¿Cómo impacto cada indicador? A mí algo que me gusta de Empresas B, que sirve también para medir mucho, es que te hace ver esa parte, trabajar con indicador y trabajar con la meta. Muchas empresas reportan el título del ODS,
y cuando vos lees el indicador, contame cómo. Y ahí viene lo cuanti. Entonces, que era un poco lo de tu pregunta, ¿cómo salgo de que esto no sea como una teoría? ¿Cómo salgo de ese lugar de lo discursivo, el cuantitativo? Y por otro lado, los principios web para nosotros fue una experiencia formidable para que se entendiera cuando hablábamos de empoderamiento de la mujer en las organizaciones, más en esta industria, que no era una cosa de poner mujeres al poder dentro de la organización para equipararlos, sino de entender cómo formaba, cómo incluía, y que no son solo las mujeres que son parte de la organización, sino que son parte de mi cadena de valor, son parte de mis clientes. ¿Qué producto? Voy de nuevo. ¿Qué producto empieza a acompañar a estas mujeres? En ese sentido, el medirse con estos indicadores es fundamental, pero también te lleva a hacer acciones concretas. Cuando vos tenés un indicador concreto de dónde te falta permear, de dónde te falta impactar, te va a llevar claramente a nuevos objetivos. Por eso hoy hablaba de me mido todo el tiempo, me mido, acciono, me vuelvo a medir y vuelvo a accionar. Hacer campañas de comunicación concretas, acciones concretas, trabajar con la comunidad, trabajar con mi proveedor de forma distinta y entender a la organización. Volvemos a la cultura, volvemos a la escucha, a la empatía. Yo trabajo con personas. Mi mayor recurso económico dentro de una organización son las personas, no solo el cliente, sino quien gestiona a esos clientes. Entonces, yo creo que esta es una batería de herramientas, de indicadores y de mención súper necesarias en las organizaciones. Que exista, por un lado, el medirse con el indicador en materia de derechos humanos, creo que es fundamental. Trabajamos con personas. Fundamental, sobre todo en esta era tecnológica de la IA. Y por otro lado, compararse con otras organizaciones, está bien compararse, porque sirve para aprender, para regenerar estrategias y para llevarlas cada vez a un estadio mayor. Y aparte, también el compararse permite validar que tus acciones están siendo lógicas con el mercado integral. Medirse, de alguna manera, lo que permite es llegar a las gestiones con herramientas más sólidas. ¿Vieron esa frase de lo que no se mide no se gestiona? Bueno, si yo no tengo un indicador, no me mido, va a ser muy complicado que lleve adelante una acción o que cumpla con un objetivo. Y ahí está la integrabilidad y la sostenibilidad con el negocio todo el tiempo. Mido y reporto. Lo cuantitativo creo que es lo que tiene el mayor valor hoy. Qué clave esto, Grisele, y estoy totalmente de acuerdo. Lo que no se mide no se puede mejorar. Y traigo una herramienta que a mí siempre me ha sido muy poderosa, que es la herramienta de Sistema B, que además es la evaluación, que es a partir de preguntas y que es totalmente integral. Y como vos traías, Grisela, además te conecta con los ODS y te da un reporte de mejora y te da un caminito de ruta. Así que es una herramienta también gratuita, se llama B-Impact Assessment y es muy, muy poderosa como herramienta de gestión de triple impacto. Bueno, solo me imagino que debes estar re contenta, que fuimos impecables con los tiempos. Em, te cedo la palabra si querés habilitar a espacio de preguntas. Estás muteada, Sole. Perdón, lo que estoy controlando todo el tiempo que no suceda, me sucedió que estaba muteada. No, no tenemos preguntas del, del público, pero bueno, me llevo un montón de información. No sé si Debo querés dar unas palabras ahí finales y después les comparto mi visión de lo que pasó hasta ahora. Sí, la verdad, primero antes que nada, de nuevo, Sole, súper agradecerte este espacio. Mujeres súper ricas con las que me quedaría horas conversando y potenciando cada una de las charlas. Me llevo una vez más realmente es un sector en el que yo no estoy acostumbrada, el sector de los seguros. Vuelvo a traer esto de no importa cuál sea el sector, ya no da lo mismo generar negocios a cualquier costo. Ya, y además de que no da lo mismo, ya no, ya dejan de ser negocios competitivos ante un mundo donde la mirada cada vez es más exigente en las empresas, es desde dónde hacemos los negocios.
Así que me llevo esto de rico de ver ya cómo cada sector empieza a tener la sostenibilidad como una estrategia clara para ser más competitivo. Más competitivo no solo por el rédito no económico, o sea, sino también por la captación de talentos. Hoy ya se sabe que los talentos, que los colaboradores ya eligen con qué mirada la organización donde quieren estar, para qué están en esa organización. Lo mismo en los clientes, ya un cliente no es lo mismo, cada vez más el cliente, estas preguntas que nos llevamos en el centro de las organizaciones las empiezan a hacer los colaboradores, las empiezan a hacer los clientes que nos eligen. Entonces, celebro esto, ¿no? Celebro que hoy por hoy ya no es lo mismo hacer los negocios de cualquier manera, ¿no? Empezar a entender cada vez más el para qué hacemos lo que hacemos, entender también si el mundo necesita realmente de que nuestra organización exista. Así que bueno, una vez más te agradezco enormemente, Sole, haber podido ahondar desde este rol que no estoy acostumbrada de moderadora y desde un lugar en el que yo no transito tanto, que son las aseguradoras, y ver con mucha alegría cómo la sostenibilidad ya es estrategia del negocio. Así que muchísimas gracias a cada una de estas mujeres súper poderosas que me han aportado un montón. Y bueno, y a cada uno de los que estuvieron ahí escuchando, espero que se puedan llevar un montón de cosas ricas para sus espacios de trabajo y de transformación. Gracias, Sole. Bueno, yo como para dar un cierre, agradecerles a todas porque realmente han dejado muchos mensajes. Yo hice como muy conectado con lo que pasó ayer, ¿no? En ambos paneles y siempre surgen temas que se reiteran y se repiten porque estamos hablando del impacto positivo siempre, que es un poco la propuesta también que tiene Redme. Yo de hoy me llevo, primero que nada, cómo trajeron todo el tiempo el propósito y el para qué. Y la redefinición del propósito, la revisión continua del propósito, cómo voy construyendo mi propósito y voy reconectando constantemente con mi propósito, porque me miro, me observo. En segundo lugar, la importancia de la gobernanza y la acción de los líderes, ¿no? Cómo necesitamos ese acompañamiento desde los líderes, porque son quienes sí están empujando ahí en las organizaciones. No solo los líderes por su jerarquía, sino también aquellos líderes transformacionales, ¿no? Esos líderes que no solo tienen la jerarquía organizacional, sino que además dan un mensaje positivo y tienen plena convicción de lo que están impulsando a través de las organizaciones. Como la cultura, todo el tiempo lo trajeron, la cultura en las organizaciones, la importancia de las personas. Hace poco tiempo estuve y escuché algo muy interesante respecto de lo que es la tecnología hoy en día, ¿no? El valor de lo humano se vuelve un valor de lujo hoy en día. Y eso es lo que queremos, lo que traemos con estos conceptos, ¿no? Cómo se vuelve importante tener esos valores, como mencionaba Cata, de la empatía, toda la sensibilización que tenemos las personas que no lo reemplaza hoy todavía, podemos decir, porque hoy todavía no lo reemplaza la tecnología. Así que la importancia de las personas y el acompañamiento de los colaboradores en todos estos procesos, ¿no? Por otro lado, y algo súper interesante y que conecta 100% con Redmes, que siempre lo propiciamos, que son las alianzas. Ese ODS 17 que lo traemos y lo traemos y lo traemos. ¿Por qué? Porque es fundamental hacer sinergias colaborativas, entender las mejores capacidades de inclusive nuestros competidores. Esto de Grisel decía, comparémonos, y claro que nos tenemos que comparar, porque si no, ¿contra qué nos medimos? ¿Contra nosotros mismos? ¿Cómo sabemos si lo podemos hacer mejor si no tenemos una vara un poco más alta? Eso es súper importante. Em, la medición, fundamental, no existe otra manera de gestionarnos que no es midiéndonos, que no sea midiéndonos, así que me encantó que lo trajeran. Y por último, la importancia de la innovación constante, ese proceso de mejora continua, no creernos que porque las cosas están saliendo bien o que tenemos buena reputación, no lo podemos hacer mejor. Ese proceso de innovación constante, no vinculado a la tecnología, esa confusión de la innovación y la tecnología, no es la innovación tecnológica, es la innovación en la mejora de los procesos, la mejora de cómo hacemos las cosas, cómo impactamos mejor positivamente. Así que bueno, me llevé muchas cosas, no sé si se dan cuenta, pero esto es todo lo que ustedes hicieron durante este panel, así que
Les agradezco muchísimo, Cata, Jessy, Gri, Flor y Débora principalmente por haber aceptado el desafío. Se sabía que tenías mucho para dar y que este espacio era para vos, así que gracias por aceptarlo. Y bueno, gracias a todos los que se conectaron hoy y los esperamos esta tarde con el último panel de este Summit 2025, que es el panel de talento, donde lo abordaremos desde la diversidad, la equidad y la inclusión, así que los esperamos a todos. Gracias, chicas, por estar.